Bueno, voy a compartir y damos inicio. Listo, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, muchachos. Pues nada, primero pues mucho gusto, mi nombre es Santiago Vargas. Para los que no me conocen, pues por ahí me la he pasado en el grupo, hago parte de este grupo de autocultivo pues hace ya bastante tiempo, hemos hablado con, con varias gente de este grupo pues para aportar cositas ahí de a poquito. Nada, soy estudiante de ingeniería ambiental, soy apasionado de las plantas y de por lo que hoy estamos reunidos acá, que es también el cultivo del cannabis, ¿sí? Entonces, pues nada, sin más, démosle. Entonces, el lombricompostaje. Entonces, para partir del lombricompostaje vamos a explicar primero el compostaje, ¿listo? Y vamos a partir de la descomposición. Nosotros siempre hemos tenido comida en la casa que se nos ha dañado así de manera repentina, frutas que no nos hemos comido, verduras que se nos han dañado. Este es el inicio del proceso de descomposición, ¿sí? Como vemos a la derecha, eso es como una, no sé, como una guayaba, no sé, pero pues ahí ya está en su gran Santi, parte. nosotros estamos viendo la primera diapositiva. Dímelo, espérate. Es que nosotros no estamos viendo en modo presentación, sino el PowerPoint como tal. Ah, espérate, entonces. Dale. Wait a moment. Me avisan si ahí lo ven. Espérate, entonces. Listo, ahora sí. Ahí lo tenías ampliado, ahí lo estábamos viendo ampliado. Listo. Listo, Listo, ahora entonces, sí. ¿dónde estábamos? Ahora sí, ¿listo? Eso. Sí, señor. Bueno, entonces nada, lo que les comentaba es que pues a nosotros a veces se nos dañan las frutas y todo esto, eso es un proceso natural de descomposición que sucede en la naturaleza, ¿no? Cuando las hojas de los árboles se caen los frutos, se caen las hojas, todo esto hace parte del proceso de descomposición natural, ¿no? Cuando nosotros lo vemos a nivel de la naturaleza, la descomposición es de manera muy lenta, porque pues la naturaleza tiene sus tiempos, son tiempos controlados, tiene sus propias constantes, su propia temperatura, su propia humedad, ¿no? Y gracias a estas constantes que vemos en cada uno de los medios ambientes, así mismo se va a degradar la materia orgánica, ¿no? Entonces, todo parte de la primera ley de la termodinámica, que es que la materia nunca se destruye, siempre se va a transformar, eso siempre lo tenemos que saber, y de ahí parte el compostaje. El compostaje es un residuo que se va a convertir en algo que para nosotros como cultivadores es oro, literalmente. Entonces, el compostaje. El compostaje es una descomposición controlada de residuos orgánicos. Como ya les venía diciendo, la descomposición natural no es una descomposición controlada, porque pues en el medio ambiente las hojas se caen y toman todo su tiempo para descomponerse, sí, se toman eh, cualquiera de las necesidades que requieran para poder descomponer todas las fibras de cada uno de los materiales. ¿Qué pasa? Como nosotros los vamos a hacer de una manera controlada, nosotros queremos que el proceso sea rápido y en gran cantidad, ¿no? Nosotros no vamos a hacer de hojita en hojita porque pues esto nos va a tomar un tiempo bastante harto. Entonces, bueno, el compostaje tiene cuatro fases, de las cuales aquí yo tengo tres, ¿sí? Que es la fase de latencia, ¿sí? Que es la misma fase de activación. La fase de latencia es cuando nosotros ponemos nuestros residuos orgánicos en la compostera. Bueno, aquí va a ser un paréntesis. Yo al final les voy a explicar cómo armar la compostera, ¿sí? Primero voy a explicar más que todo la teoría. Entonces, Listo, bien. en la fase de latencia es cuando nosotros ponemos los residuos orgánicos en el lugar y estos residuos empiezan a descomponer. La primera parte de la descomposición es que todo el material orgánico, toda esta materia se va a volver suave, se va a empezar a suavizar. ¿Por qué? Porque se está descomponiendo, está perdiendo líquidos. Eso es uno de los primeros indicadores de que estamos en la primera fase, cuando toda la materia orgánica está perdiendo su humedad. Eso que nosotros llamamos lixiviados, es toda esta humedad que están soltando esta materia orgánica que se está descomponiendo. ¿Sí? En el compostaje, muchas veces yo he visto que la gente el lixiviado lo deja que se vaya, ¿sí? Lo utiliza como un residuo o lo botan porque dicen que de pronto no se usa. Yo lo que hago en mi compostaje es que yo hago que con materiales secos se retenga este lixiviado y este lixiviado se descomponga de manera homogénea con el resto de materia orgánica.
¿sí? Todo lo que se sale de la materia orgánica, todo nos va a servir para nutrir nuestro abono. ¿Listo? El compostaje es la primera fase para el lombricompostaje. ¿Sí? Yo por qué composto mi materia orgánica antes de dársela a las lombrices. ¿Por qué? Porque las lombrices son insectos, bueno, son invertebrados que ellos no mastican, ellos chupan. Entonces, por eso es que nosotros debemos compostar por lo menos un mes a un mes y medio la materia orgánica para que cuando nosotros pongamos el pie de lombriz, o sea, la cría, para que ella empiece a comerse todos estos residuos orgánicos, sea mucho más rápido y mucho más fácil para ellas digerirlo, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar la estructura de la lombriz, pero recuerden eso, ellas no comen, o sea, ellas no tienen dientes ni una capacidad ósea que les permita triturar la materia orgánica, sino que ellas la chupan, ¿sí? Entonces, bueno, la fase de latencia es cuando está perdiendo líquidos. En esta fase nosotros normalmente, gracias a todos los otros materiales que agregamos, que el material seco, que el material húmedo, bla, 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 esta va a obtener una temperatura de 40 grados centígrados. La fase de latencia se va a ver muy presente durante el primer mes de descomposición. ¿Listo? La fase termófila es cuando obtenemos unas temperaturas de los 50 a los 70 grados centígrados. Esto es cuando la materia ya ha perdido todos sus líquidos y va a empezar un estado de descomposición. Y cuando los microorganismos empiezan a actuar. ¿Qué genera la temperatura del compostaje? La actividad microbiana que van a generar los microorganismos en nuestro compostaje. Como ellos empiezan a trabajar, ellos van a empezar a generar dióxido de carbono, van a empezar a soltarlo y asimismo van a calentar el compostaje. ¿Por qué es importante que el compostaje se caliente? El compostaje, cuando genera su proceso termófilo o su proceso de calentamiento, es cuando nosotros esterilizamos el compostaje. ¿Sí? Entonces que a veces nosotros agregamos material orgánico y que este material estaba con un hongo y que, uy, este hongo de pronto puede ser un patógeno, pues sí, claramente muchos de la materia orgánica son medios en los cuales se van a generar nuestros microorganismos y diferentes hongos. Pero durante la fase termófila estos se van a purgar, ¿sí? Como cuando uno compra el coco buferizado, ese coco buferizado se hace el proceso de buferización para que pierda toda, para que quede inocuo, para que no tenga ninguna microbiología en él, ¿sí? Entonces, la fase termófila se logra con mejores resultados cuando nosotros agregamos estiércol. El estiércol de los diferentes animales es un estiércol que viene caliente. Este estiércol es buenísimo para generar esa parte de esterilizar nuestro compostaje, ¿no? También va a agregar materia orgánica que ya está. ¿Estiércol de cualquier animal, Santi? Ahorita les voy a explicar Ah, de qué bueno. animales podemos utilizar, pero de cualquier animal, preferiblemente los animales que tengan una dieta a base de plantas, ¿sí? Es decir, el caballo, la vaca, el conejo, la cabra, ¿sí? Ahorita les voy a explicar entonces bien más o menos cuál es el que a nosotros nos puede servir más, Dale, pero en dale. general se puede usar toda la gama de estiércol. Listo, listo. Bueno, después de que a los 2 meses nosotros obtenemos esta fase de calentamiento y ya más o menos hemos esterilizado nuestro compostaje, ¿yo qué hago? Bueno, aquí cabe decir que esto es como cultivar marihuana. Hay muchas formas de hacer el compostaje y hay muchas formas de hacer la lombricultura. Ustedes pueden coger los residuos y no compostarlos. Pueden coger su compostera, agregar los residuos orgánicos y a los 2 días agregar las lombrices, ¿sí? Solamente que, ¿qué va a pasar? La lombriz va a demorar mucho más tiempo en procesar esta materia orgánica porque no está suave, no está blanda, entonces la lombriz no la va a chupar con facilidad. Pero tal cual va a pasar el mismo proceso, ¿sí? Solamente que no vamos a tener esta fase de calentamiento, esta fase de esterilización. Igualmente, si se llega a esterilizar el compostaje, o bueno, el humus de lombriz, ¿por qué? Porque cuando las lombrices se alimentan de la materia orgánica, ellas crean unas enzimas y a su vez van limpiando la materia orgánica de cualquier patógeno que éste tenga, ¿sí? Normalmente yo no he visto, digamos, yo llevo haciendo humus de lombriz 2 años y no he visto como una plaga o un hongo que ataquen a mis lombrices porque ellas son como que, no sé, es como la cucaracha, o sea, tiene demasiados dentro de ella, tiene muchos microorganismos que la protegen a ella misma. Asimismo, como que ella produce fluidos que la protegen. Entonces,
Bueno, lo que les decía, yo normalmente lo que hago es que dejo compostando la materia orgánica 1 mes y medio a 2 meses, ¿sí? Para generar una esterilización y para que nuestros lombrices la puedan procesar mucho más rápido. Bueno, en el compostaje, si hiciéramos un simple compostaje sin lombrices, ¿qué seguiríamos haciendo? Después de Santi, una las... pregunta, qué pena. ¿Ese tiempo Cuéntame. de 2 meses, eso depende de la cantidad de materia orgánica que yo tenga o indiferente? Si es un poquito, la dejo los mismos 2 meses. No, no, no. Bueno, ahorita les voy a mostrar, yo les voy a mostrar cómo armar la compostera y ahí más o menos les voy a explicar. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen un compostaje que no tenga unas buenas condiciones, es decir, que no tenga una buena estructura, que no sea materia, que sea solo materia orgánica. Digamos que ustedes ponen en un balde solo materia orgánica. ¿Qué pasa? Esto primero se les va a pudrir y segundo se les va a demorar demasiado tiempo en descomponerse porque no tiene las condiciones de una relación en carbono con material seco para poder descomponerse, ¿sí? Claro, se va a llevar más tiempo, ¿sí? Se va a llevar más tiempo dependiendo de la materia, la cantidad de materia orgánica que tú le agregues, ¿sí? Entonces, Ok, ahorita igual les voy a explicar bien cuál es la relación que uno tiene que manejar para armar su lombricompostera. bien, bien, listo. Listo. Después de que uno ya lleva 2 meses y ha pasado la fase de calentamiento, la fase de activación, nuestro compostaje está esterilizado, va a empezar una fase de enfriamiento. En esta fase de enfriamiento es muy normal que ustedes vean que va a llegar diferentes tipos de microbiología, entre esos también la lombriz. ¿En qué se diferencia? Yo creo que ustedes hagan un solo compostaje de un proceso a un lombricompostaje, la cantidad de lombrices. Ustedes pueden hacer un compostaje y en este proceso de descomposición del compostaje puede que haya una, dos lombrices, pero esto no va a ser una lombricompostera, porque una y dos lombrices durante el proceso que ustedes van a hacer su compostaje no va a generar tanto humus de lombriz. A diferencia de que si ustedes cogen y cuando ya han pasado los 2 meses de procesado y ustedes ponen una colonia de lombrices de por ahí unas 20 lombrices, eso ya es un lombricompostaje, porque la mayor cantidad de materia orgánica va a ser procesada por las lombrices, no tanto por el proceso que continúa de compostaje. Entonces, en el proceso de enfriamiento van a aparecer diferentes tipos de vida, como lo son los colombos. Los colombos es como un tipo de invertebrado que, hagan de cuenta, una arañita Son como de más... blancos, ¿no? Dime. Son blanquitos. Sí, son como blancos, como color cobre, y son muy chiquiticos. Mm. Se van a llegar tijeretas, van a llegar marranitos, van a llegar moscas, porque claramente la mosca de la fruta siempre va a estar presente en el compostaje, ¿listo? Y esto es, a mí en mi sentido es muy bacano. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que en un suelo que tiene mucha materia orgánica, que ha tenido un proceso de descomposición, se va a ver la vida. Y en un suelo donde hay tanta vida, es porque ahí podemos cultivar, es porque ahí podemos sembrar nuestras plantas y ya hay muchos nutrientes. Entonces, y en la fase de maduración consiste en que el compostaje se seque. La fase de maduración es que el compostaje se va a secar. ¿Sí? Como nosotros vimos en la fase de activación y calentamiento, va a haber mucha humedad presente en nuestro compostaje. ¿Sí? Entonces, en estas fases no es posible que nosotros podamos usar nuestro compostaje. Claramente depende de la planta que utilicemos. ¿Sí? Yo a veces pongo, pero regálenme un momentico que está pasando un avión. Depende de la planta que utilicemos. Yo, o sea, aquí les comento a veces algo. Yo a veces cojo materia orgánica con 2 meses y siembro papa. A la papa le encanta la materia orgánica así en descomposición. Siembren papa con materia orgánica así recién húmeda, todavía que se vean los pedazos de manzana, no sé. A la papa le encanta eso. Hay un tip, o sea, la papa es de las que pueden utilizar para cultivar con 2 meses de maduración. Ok. Listo. Bueno, entonces en la maduración ya esto se seca y en ese momento nosotros ya podemos utilizar el compostaje, ¿no? Ahorita les voy a mostrar más o menos uno cómo quita las lombrices de la compostera o del lombricompostaje, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para elaborar nuestro compostaje? ¿Sí? Necesitamos residuos secos y húmedos. Véanlo de esta manera, que es la manera más simple. Los secos son residuos que aportan carbono al compostaje y los residuos húmedos son los que aportan toda la mayoría de cantidad nutricional que nosotros vamos a aportarle al compostaje. En realidad es el nitrógeno, digámoslo así. ¿Sí? Ok. Obviamente son otros macrominerales que ya ahí hacen parte del compostaje y que también se elaboran ahí.
Entonces, en residuos secos, hay residuos secos como la viruta de la madera, como la cascarilla del arroz, como las hojas secas del parque, como la paja seca, hasta las hojas de archivo. Las hojas de archivo, las que nosotros usamos como papel reciclado, el papel blanco, este también se puede compostar. Sí, total, este tipo, las tintas, puede que Sí. las tintas se disuelvan y este tipo de cosas, pero no va a importar. Ok. Y esa, o sea que las hojas del parque, en este caso sí pueden ser hojas cualquiera, o sea, hojas que uno encuentre Claro, cerca de la casa. No es que hojas, tenga que ir uno al bosque, a un humedal. no, nada, miren, yo les cuento esto, ahorita les voy a mostrar, yo cojo y cuando vienen los del aseo, que vienen a podar el pasto y todo eso, a hacer aseo en el parque, yo me cojo bolsas de esas, cojo bolsas de ese pasto y ese viene con hojas y con pasto y yo me las traigo para la casa y con eso hago compostaje. ¿Sí? Y eso es gratis. Y esa gente saca 10 20 bolsas por parque y eso es gratis. Entonces, nada, también se puede hacer uso de eso. Ah, bien, bien. Sí, Yo eso tengo una es. pregunta, disculpa, Santiago. Cuenta. Yo tengo una lombricompostera Sí. en la casa y Ujú. pues tengo mis matas en un ambiente de cultivo mixto. Yo tengo Sí. una pregunta y es con respecto a que hace poco tuve una plaga y la traté con tierra diatomea. Y Sí. pues generalmente yo estaba utilizando las hojas secas de las plantas de cannabis Sí. y obviamente las secas se las quitaba y las metía dentro del lombricompostero. Con esta Sí. tierra diatomea, ¿tengo inconveniente con las lombrices? No, 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 en realidad no, porque recordemos que las diatomeas son algas. Sí, las diatomeas son algas que son, digámoslo así, fosilizadas o secas. Entonces es como si fuera una planta. Es como si tú les estuvieras echando, no sé, una hoja muy seca y molida a las lombrices. No va a haber problemas. No va a haber problemas. Ok, gracias. Listo. El cartón. El cartón. Santiago, qué pena, yo tengo otra pregunta. Cuéntame, cuéntame. Algo parecido a lo que le pasó a José. Yo, por ejemplo, sufrí una plaga de un hongo en hojas de tomate. Entonces, yo normalmente lo que estoy haciendo es las recojo para que no se esparza y las boto. Pero entonces, yo podría echar estas hojas también a la lombricompostera, No, no, ya que no. tú me dijiste que las lombrices se comían y deshacían los hongos. Sí, sí. A la lombricompostera la puedes echar, pero lo que yo digo es preferible primero compostar la comida que uno le va a dar a las lombrices. Pero si lo quieres hacer, sí se puede hacer, no importa. Ahora digamos el tomate. El tomate es mejor. Yo a veces, yo he tenido tomates y es mejor que le dé las plagas. El tomate con plaga y todo va a seguir dando, pero es mejor controlarlo claramente, ¿no? Pero sí, o sea, desecharlo, pero es preferible compostarlo. Yo, o sea, en los 2 años que yo llevo haciendo lombricompostaje, me he dado cuenta que es mejor compostar la comida que ustedes le van a dar a las lombrices. Es muchísimo mejor. Ellas, si ustedes le dan 2 meses de compostaje y le dan a las lombrices ese compostaje, o sea, ustedes ponen las lombrices en ese compostaje, ellas se demoran de 2 a 3 semanas asegurado en comerse todo eso porque son unas voraces, o sea, ellas, entre más lombrices ustedes le echen, eso en 2, 3 semanas, eso ya no va a haber nada, van a ver que todo eso se vuelve negro, todo se vuelve puro humus. ¿Listo? Santiago, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿no creerías que al compostar papel impreso no estaríamos como corriendo el riesgo de agregar metales pesados o algún tipo Sí, de estos elementos al compostaje y después a las plantas? sí, 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 total. Eso es una bioacumulación. Lo que estamos haciendo es una bioacumulación de tinta, de esa tinta, y esos son metales pesados. Pero, o sea, que afecte la microbiología como tal, pues no va a pasar. ¿Qué tal? Hablemos, digamos, nosotros cuando nosotros cultivamos cannabis orgánico, ¿no? Cannabis de manera orgánica. Si nosotros queremos unas flores muy buenas, con una excelente calidad, bueno, en el compostaje no tiene que estar este papel. ¿Yo por qué lo pongo el papel acá? Porque es una alternativa como usar como material seco. Digamos acá yo no solamente cultivo cannabis, entonces digamos, no sé, a las flores del jardín no me importa echarles este compostaje que tiene pues estas hojas de papel reciclado, ¿sí? Pero digamos tú haces un compost, si tú solo cultivas cannabis, pues no usas el papel, porque sí, eso se genera una bioacumulación de las tintas y los metales pesados. Tienes toda la razón en eso. Bueno, entonces, bueno, entonces la parte húmeda. Ah, bueno, esta relación es una relación que yo manejo.
Sí, es una relación que yo manejo. Yo he visto en algunos textos que habla de una relación 10-1, 15-1. Yo manejo una relación 5-1. ¿De qué va a depender también esta relación? Del residuo húmedo que ustedes usen. Hay gente que hace compostaje con solo pasto, pero ¿qué pasa? El pasto no es tan húmedo. El pasto no va a botar tanto líquido ni se va a descomponer de esa manera que se descompone, no sé, un banano. El banano suelta cantidad de agua increíble, la patilla, todo eso. Si es un compostaje de solo pasto, pues yo no voy a necesitar tanto material seco. Entonces la relación de material seco va a bajar. Depende la humedad que tenga el material con el que vamos a hacer el compostaje. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué uso para mi compostaje? Uso pasto, uso residuos orgánicos y uso los pozos del café. Los pozos del café, pana, esto es como el borojó para las lombrices, marica. A lo bien, eso es como el borojo, esta vaina, como que no sé, pues la misma cafeína, yo creo que hará un efecto en ellas y las activará. Pero esto es buenísimo, los pozos del café, pero los pozos del café compostados. Si van a echar los pozos del café directo a la vermicompostera, es mejor dejarlo secar por ahí unos 2 días al sol. ¿Para qué? Para que no esté tan caliente. Porque cuando uno lo saca de la cafetera sale muy caliente y muy húmedo. Pero para compostar, sí. Sí, 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 si lo Frescos. vamos a utilizar para Santi, compostar, lo echan así de una, eso no importa. Antes Sa- esto aumenta hartísimo la temperatura, el café. Santi, en los desechos orgánicos ahí se puede echar de todo lo que sobra en la cocina, ¿sí? Sí, hay ciertas cositas que no. O sea, ahí Ahorita, tampoco, o los ácidos tampoco y eso. no, no, ácidos no. Ahorita Ah, yo tengo listo. ahí un texto, un cuadrito que les puse para ver cuáles no se le agregan. Sí, hay ciertos que no y hay ciertos que no se pueden agregar sin previamente descomponer o secar. ¿Listo? Ok. Listo. Ah, Santiago, tengo bueno, una pregunta. cuéntame. En cuanto a los lixiviados, el manejo de los lixiviados que cogen como malos olores, ¿a qué se debe esos malos Listo. olores? Listo, miren, voy a devolverme aquí un momentico y les voy a explicar este punto. Esta relación de 5-1, si ustedes realizan el compostaje con una buena relación de materiales secos y materiales húmedos, jamás, créanme, jamás les va a oler a feo. Un compostaje que les huela a feo es porque ese compostaje se está pudriendo, ese compostaje se está dañando, ¿sí? Entonces, ese compostaje o se vuelve a hacer o se le agrega más material seco. O sea, yo he tenido eso porque cuando yo comencé a hacer compostaje, yo cogía materia orgánica a lo mal hecho, o sea, a lo mal hecho, y no le agregaba casi material seco. Y a mí, ¿qué me pasaba? Me pasaba eso, empezaba a oler terrible, a picho, a picho, a picho. Entonces, yo me fui dando cuenta que entre más material seco uno agregue, este material seco le agrega porosidad al compostaje, lo cual quiere decir que en esa porosidad van a haber espacios de aire, va a haber oxígeno. El compostaje tiene que estar muy bien oxigenado. Esa es la otra. ¿Qué les recomiendo al compostaje? Hacerle un volteo cada 15 días. ¿Para qué? Para que en el volteo, que es como revolverlo, se va a airear. En este proceso toca. En el compostaje hay que airear, en el lombricompostaje no hay que airear, por una razón. En el lombricompostaje, las encargadas de oxigenar el compostaje o el lombricompostaje son las lombrices. Las lombrices, a medida que se van alimentando, ellas van a crear túneles dentro de toda la materia. Estos túneles van a ir acompañados de oxigenación. Entonces ellas se encargan de la oxigenación. Hay que oxigenar en el compostaje y en el lombricompostaje no. Ellas son las que oxigenan. ¿Listo? Santi, qué pena una pregunta aquí. Esa relación 5-1, estamos hablando es, por ejemplo, 5 kilos de secos por 1 kilo de húmedos o eso. Exacto, Ok, exactamente. ok. Un 5 kilos de seco por uno de húmedo. Listo, ¿Sí? listo. Ahora, bueno, también ustedes se van a dar cuenta que a medida que esto se va descomponiendo, se va disminuyendo de tamaño. Entonces ahí ya es decisión de cada una si quieren, bueno, entonces mi compostaje ya, digamos, no sé, yo lleno un balde y el balde hasta arriba, a las 2 semanas ya ha bajado por ahí unos 10 centímetros. Si yo quiero, puedo agregar más materia seca. Si no, eso es un indicador de que se me está descomponiendo de una manera correcta. ¿Sí? Yo no agregaría más materia porque yo utilizo un ciclo que es cerrado. Toda la materia que agregué desde el comienzo es la misma que yo voy a sacar. Yo no agrego así que a cada semana, no. Si yo lo que hago es que yo tengo tengo una compostera grandísima, que ahorita les voy a mostrar mi compostera, pues tengo varias composteras, y cómo la hago, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que agrego todo de una materia orgánica así
o sea, muchas cantidades, y al último ya retiro toda esta cantidad, ¿sí? Listo. Bueno, ahora esta parte que tú me preguntabas ahorita del estiércol. Estos son los cuatro estiércol que que normalmente se utilizan para realizar compostaje, ¿sí? Y también para realizar bokashi. Ahorita les voy a hablar un poco del bokashi también. Entonces, si ustedes ven acá, es lo que aporta en minerales cada uno de los estiércoles, ¿sí? Cada una de las heces de los animales. Para mí, en mi concepto, el mejor estiércol que uno puede utilizar es el de la gallina. Vean, si ustedes ven, el de la gallina aporta de 5 a 8 de nitrógeno, aporta de 2 a 3 de magnesio, aporta... Sí, hay otros que, digamos, no sé, es mejor en sales solubles, el de vaca, ¿sí? Pero el que más aporta en más cosas es el de gallina, la gallinaza es buenísima, buenísima, ¿sí? También el que he escuchado que es muy bueno, que no está aquí, es el de conejo. El de conejo también es muy bueno. ¿Por qué? Porque es que los conejos, si uno logra, digamos, conseguir un buen estiércol de conejo es muy bueno. ¿Por qué? Porque el estiércol de conejo se puede agregar directamente a la lombricompostera, ¿sí? Los otros estiércoles no. Los otros estiércoles hay que dejarlos secando o compostando, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen muy calientes. Esta temperatura que genera estas heces, lo que van a hacer es matarnos a nuestras lombrices y matar la mayoría de microorganismos que nosotros tenemos ahí. Por eso es que el de todos estos no es bueno agregarlo directamente a la lombricompostera, porque es muy caliente. O sea, esto va también al compostaje primero. También, por eso es que es mejor realizar primero un compostaje con estiércol. Bueno, no necesariamente con estiércol, porque es muy bueno el estiércol, porque el estiércol aumenta la temperatura del compostaje y genera una buena esterilización. Yo normalmente no uso estiércol, o sea, si he usado 2 o 3 veces en mis compostajes de estiércol ha sido mucho. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad es muy complicado conseguir estiércol, a menos que sea del perro. O sea, Santi, una pregunta, o sea, ¿tú recomiendas echar como el estiércol a los 15, 20 días de haber iniciado el proceso de compostaje y No, ya no, las no, lombrices agregarlas al plazo de mes y medio, 2 meses, ¿no? O como, no, ¿en qué no. momento sería bueno? Estiércol desde el inicio del compostaje. Sí. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros agregamos estiércol es desde la activación. Desde la activación. ¿Por qué? Porque el estiércol tiene muchos microorganismos, tiene mucha materia orgánica que ya ha sido procesada. Entonces, para los microorganismos, este estiércol va a ser más fácil de descomponer. ¿Sí? Va a ser el primer alimento al que ellas se van a agarrar, al que se van a agarrar los microorganismos para descomponer. ¿Sí? A diferentes de los otros que hasta ahora se están descomponiendo, pero que igual van a ser procesados por los microorganismos. ¿Sí? El estiércol de una, desde el principio, porque si no, si tú lo agregas después, no vas a ver que en el calentamiento, vas a ver que en el calentamiento no vas a llegar a esta temperatura, porque se va a demorar más tiempo en generar esa temperatura, ¿sí? Es de una, desde el inicio que tú haces el compostaje, agregas el estiércol. O los pozos del café. Los pozos del café también sirven muchísimo para aumentar la temperatura. Bueno, estos cuatro estiércol. Bueno, el del conejo les decía que es muy bueno porque es que el conejo genera un proceso que en este momento no me acuerdo el nombre, pero es que el conejo coge y cuando caga, él vuelve y a veces se vuelve a comer la popó. En este proceso, en la segunda vez que él hace pasar sus heces por su organismo, este se enfría. Entonces ese de conejo ya está enfriado y ya es óptimo para utilizar en las lombricomposteras. Entonces, a menos que sea el de conejo, se puede utilizar en lombricompostera directamente. Los otros hay que necesariamente, obligatoriamente, compostarlos. ¿Listo? Bueno, entonces hay varios tipos de compostaje. ¿Vas a preguntar algo? No, no, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, hay varios tipos de compostaje que pues les voy a hablar aquí. Una es la pila de compost, que es como la más básica, la que pues la que yo mayormente he visto en cualquiera de los cultivos, en cualquier lugar que uno vea que composten, es la pila de compostaje. ¿Cómo hacen la pila de compostaje? Como les acabo de explicar. La pila de compostaje lo hacen primero por capas y con material seco. Entonces ponen una capa de material seco, una capa de material húmedo. Ponen tierra, la tierra, ¿por qué se usa también? Que eso no lo puse ahí en los insumos para hacer el compostaje. La tierra inocula la materia orgánica
para que ésta se descomponga más rápido. Es por eso que ustedes ven que a veces, no sé si ustedes han visto que por eso uno hace podas de bajos en las matas de cannabis, porque si uno deja que una hoja toque el suelo o que las que están más abajo son las que primero van a agarrar los microorganismos del suelo para descomponer, ¿sí? Por eso es que uno hace poda de bajos. Entonces, material seco, tierra para inocular, pero tierra muy poquito. ¿Por qué? Tierra como si ustedes estuvieran espolvoreando un postre. ¿Por qué? Porque la tierra, si ustedes agregan, no sé, un 30, un 50% de tierra a su compostaje, cuando ustedes vayan a cosechar su compost, o bueno, cuando lo vayan a utilizar en la lombricompostera, se van a dar cuenta que este es unas bolas unidas, es como una plastilina. Y este compostaje sirve, pero no es de buena calidad, porque viene muy, como les digo, viene con gránulos muy grandes, no viene así descompuesto, no viene con una buena capacidad de tener, ¿qué? De que el agua fluya. ¿Sí? Entonces yo no le agrego casi tierra, le agrego por ahí un 5% de tierra a mi compostaje, solamente para que inocule. ¿Listo? A estas, si ustedes ven, esta pila de compost está dentro de una estructura, la está tapando el sol. ¿Sí? Yo acá no tengo una estructura, yo tengo una pila parecida a esta, pero entonces yo lo que yo hago es que yo pongo un plástico encima, preferiblemente, y yo creo que obligatoriamente de color negro, para que pues no penetre la luz. ¿Por qué? Porque a la mayoría de microorganismos pues el sol no les gusta, lo va a ir a matar. Es como cuando nosotros usamos el mulch, el acolchado. Lo mismo se hace con esto, se tapa el suelo para que el sol no nos afecte el proceso de descomposición, ni nos vaya a secar la pila tan rápido. Santi, pero eso también el compostaje se puede hacer también en un balde, en un recipiente. Sí, sí, no, esto es a nivel ya, esto es en el campo. Ahorita les voy a mostrar yo cómo lo hago. Yo aquí en mi casa, pues yo vivo en una casa que tiene terraza y pues tengo buen espacio, pero sin embargo yo hago compostaje en baldes y las hago también en canastas de esa de la plaza, esas canastas Sí. que, sí, ahí donde meten la fruta. Ahí en esas canastas también hago el compostaje. Ah, bien. Sí, no, no, o sea, eso se puede en muchas cosas. O sea, así es que es en el campo y en el campo eso no se demora nada. Es que el campo tiene todas las condiciones también por la temperatura. Acá Bogotá el compostaje se demora un poco más porque acá Bogotá es muy fría, ¿no? Como nosotros sabemos. Entonces, pues no podemos esperar que el proceso sea aceleradísimo porque hay una buena temperatura, no. Pero igual vamos a obtener los mismos resultados. La paca digestora silva, yo me imagino que ustedes de pronto por Bogotá han visto en algunos parques estas pacas. No sé si alguno lo ha visto, pero estas pacas las hacen ahorita en los cultivos urbanos. En el Portal 80 tienen un cultivo que es una belleza y allá ellos digieren los residuos orgánicos de toda la comunidad del sector. Entonces ellos una vez al mes o una vez a la semana se reúnen y hacen estas pacas. Estas pacas son un ciclo cerrado de descomposición. Ellos cogen, si ven abajo, esto de acá es el molde. Ellos cogen y hacen un molde de un rectángulo con tablas y lo que hacen es que ponen el rectángulo en el piso, ponen una capa de residuos secos y empiezan residuo seco, residuo húmedo, residuo seco, residuo húmedo. Creo que ahí se alcanzan a ver las capas como si fuera una lasaña. Este también es el mismo método que le llaman el método lasaña, ¿sí? Y es lo mismo, ¿sí? Este es más como para un espacio más abierto, ¿sí? Porque pues marica, uno en su apartamento, en su casa, ponerse a hacer una paca digestora, muy densa la cosa, ¿sí? No. Sí, primero se queda Y eso ahí lo hacen Santi y ahí se queda. No, sí, eso se queda ahí. Lo que hacen es que esperan que se descompongan alrededor de unos 2, 3 meses y luego lo desarman y esto es tierra. O sea, Esto es, es más un tema de medio ambiente lo que hacen ellos ahí. No es para después sí. alimentar o algo, sino es para reciclar, ¿sí? No, 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 y también para usarlo en el cultivo. Ellos cuando pues esto ya está descompuesto, esas pacas se vuelven más chiquitas y eso Ah, ok. se vuelve compostaje que ellos mismos usan ahí en sus huertas urbanas. Sí. Entonces, digamos, esto es súper sustentable porque imagínense la cantidad de residuos que genera la gente de un barrio. O sea, es muchísimo. Bueno, y el bokashi. El bokashi también es un proceso de compostaje. Es un proceso de descomposición, pero se le adhiere la cualidad de que es fermentado. ¿Sí? El bokashi requiere de más materiales para poder hacerse. Pero imagínense que es el mismo proceso de realizar un compostaje, solamente que tiene más ingredientes. ¿Qué se le agrega de diferente al bokashi?
el bokashi no se le agregan residuos orgánicos. El bokashi se hace con estiércol, con residuos secos y sobre todo con residuos secos de cualquier tipo, con pasto, con todo eso, ¿sí? Se hace con todo esto y se hacen varias capas así de lasaña. Y para que este se fermente, se utiliza la melaza. La melaza y la levadura. Lo que hacen es que hacen una mezcla líquida de agua, levadura, melaza y a veces agregan yogur. ¿Por qué? Porque el yogur tiene mucha microbiología. El yogur es, el yogur tiene muchos microorganismos, porque pues como este se agrega también con levaduras, este tipo de productos, ¿no? Y lactobacillus, dice Pipe. Exacto, de lactobacilos, esto Eh, tiene muchos microorganismos. Santi, el bocachi, ¿qué viene siendo? O sea, eso Eh, también en este caso, estamos viendo eso sería para agregar a la lombricompostera, ¿sí? No, 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 el bokashi es aparte, sino que yo quería hablarles un poquito porque vi que pues lo hemos nombrado en varias de las clases y Pero un pues poquito, por eso entonces nos deben esa clase. sí, O esa sea, clase la deben. Yo nunca he hecho bokashi, pero según como o sea, pues yo preparé la clase, pues me puse a leer un poquito y el bokashi no es nada del otro mundo, solamente que es una receta más compleja que el compostaje, ¿sí? Y y es sirve muy... también para alimentar las plantas, ¿sí? Ese Uf, directo. claro, esa vaina es buenísima. Esto es usado muchísimo en agroecología, en permacultura, en todo eso, en todo eso. Bueno, después al último les dejo unos videitos donde hacen bokashi. Uy, eso es buenísimo. Esto también sirve para restaurar suelos, para recuperación de suelos que han sido afectados por metales pesados. El bokashi lo utilizan muchísimo también. Pero el bokashi tiene mucha más microbiología y es un sustrato fermentado y se demora menos tiempo. ¿Por qué? Porque le agregamos ciertas condiciones para que se fermente más rápido. Y este puede alcanzar temperaturas casi de los 90, 80 grados centígrados, porque se le agrega melaza, yogur, estiércol, o sea, tiene tanta actividad microbiana que la temperatura se eleva muchísimo. ¿Sí? Pero es lo mismo Ok. que un compostaje, ¿sí? Y se utiliza de manera sólida. Este no se obtiene de manera líquida. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, entonces aquí empezamos con la parte del lombricompostaje. Ahora sí que ya hablamos del compostaje para alimentar a estas nenas. ¿Listo? Entonces, el lombricompostaje es la transformación de materia orgánica por medio de la digestión de la Eisenia foetida. Así se llama la lombriz mal llamada californiana. Se llama lombriz californiana porque en una época las reprodujeron muchísimo en una empresa de California y las empezaron a vender directamente allá. Por eso se llama lombriz californiana. Pero pues científicamente es la Eisenia foetida. ¿Listo? Como ustedes ven aquí, la estructura de la lombriz, uno la ve chiquita y lo más de simple, pero tiene una estructura demasiado compleja. Por eso es que es tan buena en el procesamiento de la materia orgánica. Las lombrices no ven, ellas sienten. Ellas sienten por medio de su piel, ¿sí? Como ellas están en un medio líquido, porque tienen que estar en un medio húmedo, ellas sienten dónde está el alimento, porque cuando nosotros agregamos la materia orgánica, esta empieza a botar esos líquidos, y ellas sienten que ese líquido es ácido, ¿no? Eso es lixiviado. Entonces ellas se guían por ese tipo de sentido, por la piel. Ellas tienen muchos corazones, tienen varios corazones. Es por eso, y cuando ustedes, no sé, yo imagino que, no sé, muchos lo hemos hecho, que uno parte una lombriz o ha encontrado una lombriz a la mitad, estas se siguen moviendo, Sí. porque cada parte de su cuerpo tiene un funcionamiento individual, tienen corazones en diferentes partes de su cuerpo. Es por eso que así las partamos, ellas van a seguir moviéndose. ¿Listo? El Listo. sistema digestivo. El sistema digestivo de la lombriz es un sistema complejo. O sea, es un sistema, por decir así, como el sistema digestivo de la vaca. La vaca tiene 4 estómagos. Esta señorita también tiene como 4 a 5 estómagos. En el primer estómago, lo que ella hace es agregar enzimas a la materia orgánica que se está comiendo para que estas enzimas dentro, como si fuera nuestro estómago, que en nuestro estómago también hay ácidos digestivos, ella también genera enzimas, que estas enzimas van a procesar esta materia orgánica, ¿sí? Y la van a, a mandar al siguiente estómago. En el siguiente estómago lo que va a hacer es descomponerse. Lo que va a hacer es que todas las fibras
que se generan en la materia orgánica, ¿sí? Todas estas fibras de la manzana, de las hojas, todo esto, se van a descomponer aún más. Se van a procesar. ¿Cómo? Con los movimientos que genera la lombriz al moverse. Esta como se mueve así como arrastrándose. Cuando ella hace esos procesos de arrastre, también está espichando la materia que está dentro de ella y la está procesando. ¿Sí? Es por eso que cuando ella caga, ya se ve todo negro. Literal, entra materia orgánica y caga y sale un estiércol, por decirlo así, ¿no? Pero este estiércol no es caliente, este es un estiércol que ya sale frío, sale con alta cantidad de microorganismos y con alta cantidad de enzimas. ¿Listo? Bueno, la longitud de la lombriz es de 6 a 8 centímetros, el diámetro es de 3 a 4 y la temperatura ideal en la cual funcionan estas niñas son de 14 a 24 grados centígrados. Es por eso que aquí en Bogotá podemos hacer lombricomposteras, ¿sí? Ellas tienen un buen margen para poder funcionar, como no sucede con algunos microorganismos. Hay un microorganismo que es como cuando Pipe hablaba de los microorganismos de montaña. Si tú coges microorganismos de Manizales y te los traes acá a Bogotá, eso se te muere, porque estás cambiando totalmente las condiciones en las que está viviendo este microorganismo. En cambio, la lombriz puede vivir en un margen de lugares tremendo, puede vivir en todo lado. También hay diferentes tipos de lombrices. Hay una que también se llama no me acuerdo cómo se llama, la lombriz gigante, y es una lombriz que parece una serpiente, pero también es la misma lombriz, cumple la misma función, solamente que se puede alimentar de una manera más rápida, ¿sí? Son hermafroditas incompletas. ¿Qué quiere decir que las lombrices sean hermafroditas incompletas? Que ellas tienen ambos sexos, pero ellas no se pueden reproducir solas. Ellas necesitan la presencia de otra lombriz para reproducirse. Y cuando ellas pues hacen el coito, o bueno, tienen esta relación, ellas, cada una queda fecundada, no solamente se fecunda una. Cuando ellas pasan este proceso se fecundan ambas y ambas van a producir huevos. ¿Sí? Cuando uno, ¿cómo sabe que las lombrices están en etapa reproductiva? Vean este anillo que está acá. Este anillo, si ustedes ven una lombriz joven, no la tiene. Este anillo es un anillo reproductor. Cuando ellas ya tienen este anillo, quiere decir que ellas ya se pueden reproducir. Ellas ya pueden generar huevos y ya pueden aparearse con las otras lombrices. Estas viejas se reproducen como en una orgía. O sea, a veces yo cojo y miro mi lombricompostera y no sé, quito un pedazo de tierra y hay unas 20 lombrices ahí reunidas, todas juntas, frotándose unas con otras, pues están dándole al perro. Y están ahí en esas. Y entonces uno ya sabe, más o menos, por ahí tenía una fotico, pero creo que no la puse aquí en las diapositivas, de cómo ahorita les muestro en las lombricomposteras, cómo es el huevo de ellas. Ellas por cada uno de los huevos que ponen, producen 20 lombrices. ¿Sí? Y cada lombriz nace con un tamaño casi de 3 milímetros, 4 milímetros. Y se demoran en llegar a una etapa adulta donde ya puedan reproducirse alrededor de unas 2 a 3 semanas. No se demoran ¿Y mucho. cada cuánto pueden poner huevos? Ellas ponen huevos cada 20, cada mes. Sí, O sea ellas, que en algún momento eso se sale de control. Tantas lombrices. claro. Mira que o sea, va a haber un problema si ustedes no sacan lombrices de sus lombricomposteras. A mí, ¿qué me pasa? Yo he regalado muchas lombrices por eso mismo. Yo hace 2 años, por Mercado Libre, compré una colonia de lombrices, un pie de cría de lombriz, y eran 10 lombrices. Y hoy en día, parce, tengo, no sé, unas 200, 300 lombrices, marica, en mis lombricomposteras, y yo lo que hago es regalar, ¿sí? A veces lo vendo, a veces lo regalo, porque pues entre más hayan, en un momento van a pelearse por los nutrientes y van a empezar a morirse si no tienen comida. Pero para llegar a ese punto es muy difícil, o sea, ya es que tú veas todo lleno de lombrices, ¿no? Cuando uno ya ve muchas lombrices, uno las va sacando, ¿no? Yo lo que hago es que, ¿cómo lo preparo? Cuando mi compostaje ya está listo, que ya les hablaba de que el compostaje 2 meses compostado, yo saco lombrices de una lombricompostera que ya lleva un proceso de alrededor 3 meses. O sea, en esa lombricompostera de 3 meses, ellas ya se han reproducido, ya han dejado huevecillos. Entonces lo que hago es que yo saco alrededor de unas 20 lombrices y se las pongo a la nueva lombricompostera que voy a iniciar. ¿Sí? Sí.
Entre mayor cantidad de lombrices tenga, mayor va a ser el proceso de degradación de la materia orgánica. ¿Sí? Si ustedes ponen una lombriz, pues ustedes ya saben, se va a demorar la lombriz por lo menos unos 2, 3 meses en comerse todo eso. O puede que ni les salga tanto humus de lombriz, les va a salir es mayoritariamente compostaje, que se descompuso en todo este tiempo. Y ellas todas son por reproducción sexual, ¿sí? O sea, si yo meto una sola lombriz ahí no me van a salir más No, lombrices nunca en no, la vida. necesita la presencia de otra lombriz para poder generar huevos. Y Si todas ellas son solas no. hermafroditas, entonces con dos cualquiera ahí ya va a haber reproducción, ¿sí? Exacto, con 2 ya hay reproducción sexual, con 3 ya hay reproducción sexual. Bien. Sí, lo importante es que estén acompañadas. Bueno, el 60% de lo que consumen lo generan en heces o en abono. ¿Sí? Entonces, esto yo lo uso para hacer una proporción de más o menos cuánto obtengo yo de humus de lombriz. Entonces, no sé, si yo agregué, ¿qué les digo yo? No sé, un kilo de materia orgánica y 5 kilos de material seco, entonces ahí hay 15. Y de estos 15 el 60% me va a salir en humus de lombriz. Sí, es decir, alrededor de los 8 kilos, los 6 kilos, ¿sí? Sí. Sí, no, no, nunca va a salir la misma cantidad porque pues hay cierta cantidad que se va a ir al alimento de las lombrices. Se lo está quedando la lombriz para poder alimentarse y reproducirse. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que te hablaba, entonces los Santi, residuos. una pregunta, ese resultado final, eso que ya queda, que es el humus de lombriz, eso ya lo puedo usar para tener ahí mis plantas directamente. Sí, yo germino plantas ahí. Yo germino las que son de la huerta, yo las germino directamente en humus de lombriz. Ah, ok. Y eso germina una belleza, una belleza. ¿Qué les recomendaría al humus? Dejarlo secar un poco. Sí, no necesariamente hay que dejarlo secar, pero yo lo dejo secar un poco. Al menos que si yo lo saqué mañana, yo lo dejo secar ese día. ¿Por qué? Porque a veces queda muy húmedo. No importa si lo usan húmedo. Yo entre mis procesos, yo he cogido esa costumbre de que lo dejo secar. Porque me gusta. Pero si ustedes lo quieren usar así, tal cual, no importa. Va a servir de la misma manera. Ok. ¿Listo? Bueno, ahora los residuos que afectan a nuestras lombrices. Hay algunos que afectan por cómo se agregan, pero no necesariamente es que no la lombriz no lo pueda comer, ¿listo? Los cítricos. Los cítricos, si ustedes se lo van a agregar directamente a la lombricompostera, ellas se van a estresar. ¿En qué? En grandes cantidades. Si ustedes agregan, no sé, una cáscara de una naranja, no va a pasar nada. Si agregan 2 cáscaras, tampoco. Pero si ustedes agregan, no sé, 1 kilo de cáscaras de naranja, estas viejas se van a estresar, puede que hasta se les empiecen a salir. Ellas cuando no sienten que están en un medio donde estén en condiciones óptimas, se empiezan a ir. Ustedes las van a ver caminando, así que se van saliendo de la lombricompostera. Sí, así se ponen en paro las hijuemadres. Las de uno ya por la puerta, me parece. Exacto, y así es que pues yo me he dado cuenta porque a veces cuando ya no les tengo comida, ellas empiezan a subir por las paredes. O sea, un indicador de que ellas ya no hay comida es porque ustedes las ven en la parte de arriba. Ustedes nunca tienen que ver a las lombrices, ellas siempre tienen que estar dentro de la tierra. También porque, y tienen que ponerle un plástico encima, siempre tienen que estar cubiertas y en total oscuridad, porque ellas les hace daño la luz. ¿Eso cómo es que se llama? Fotosensibles, como las raíces. Fotosensibles, tal cual, Ok. exacto. Ellas son fotosensibles. Entonces, yo cuando las saco, ellas ven la luz y de una se meten a la tierra. Entonces, toca tenerlas sin luz para que las niñas trabajen muy bien. Pero no tienen ojos, ¿no? No, ellas No, no tienen pues. ojos, pero la piel, o sea, es que la piel lo es todo para ellas. Ellas sienten la luz en la piel. Y yo poniendo en mis historias de anunciando la clase de hoy puras lombrices con ojos. Con Hoy ojos, aprendí y yo algo. también, y yo, esos Hoy muñequitos de aprendí algo. Instagram. Pero sí, ellas no tienen ojos ni ven ni nada de eso. Bueno, las grasas, todo esto que es procesado, nada, nada, mantequilla, aceite, que pedazos de pan, que la tortillita, que el ponque, nada, nada que ustedes cocinen pueden agregarlo a la lombricompostera, excepto si es arroz de captura, si es ese arroz que se hace sin sal, es el único. Pero nada que ustedes, ¿por qué? Porque tiene condimentos, tiene aceite, tiene sal, tiene muchas cosas que van a estresar a las lombrices. Nada cocinado, nada, nada, nada. Otros,
El kiwi, la piña, la cebolla, los cueros del pollo, nada de eso de carnes, nada, 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 nada. Vegetales contaminados por lubricantes, gasolina, vegetales contaminados por hongos, bacterias. Todo esto de vegetales contaminados por bacterias, si ven que esto no se agrega directamente, porque las lombrices se estresan. Algunas Pero, llegan y Santi, qué pena. Es que yo sé que me estoy durmiendo, pero esto estamos hablando desde ya a la lombricompostera, a la ¿sí? Pero lombricompostera, sí. al compost es otra cosa y allá sí Sí, podríamos no. agregar eso. Al compost vea pana, todo lo que ustedes tengan de hojas con oidio, que un cogollo con botritis, que esto, que lo otro, no importa, agréguelo al compostaje, porque en la fase termófila, este se va a esterilizar, ya no, esos microorganismos se van a ir, ya no van a estar, además de toda la cantidad de microorganismos que uno le agrega, pues estos van a empezar a generar cierta acción, ¿cómo se llama eso? Cierta acción como esterilizante en nuestro compostaje, ¿sí? Pero Ok, todo eso agréguelo, todo eso con hongos, con lo que sea, agréguelo. listo, listo. Oye, y mira que, es decir, en otros aparece las hojas de eucalipto. ¿Cuál es el problema con las hojas de eucalipto? ¿En hojas de eucalipto? O sea, que has visto que hojas de eucalipto no. Sí, mira, ahí en otros dice hojas de eucalipto. No, ¿cómo así en otros? O sea, en otros, ¿qué has Cuando visto? están leyendo los Ahí otros en la resúmenes. parte de abajo, Santi, donde dice bacterias, virus, Ah, hojas de hojas de eucalipto. eucalipto. Yo, esa es la verdad de hojas de eucalipto, pues yo no, pues yo nunca he utilizado hojas de eucalipto. La verdad lo que les diga es mentira si sí funciona o no funciona. Pero lo mismo, todo esto, ustedes lo agregan a la compostera y todo eso se degrada. Ya después va a quedar puro alimento para las lombrices. Por eso es que yo prefiero compostar. Yo prefiero primero compostar y después dárselos. ¿Por qué? Porque el alimento ya está procesado, el alimento está de mejor calidad para que ellas se lo puedan comer. Es decir, que la lombricompostera no necesariamente requiere los pasos que habíamos hecho anteriormente. No, 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 no necesariamente. No Ah, ok, necesariamente. ok. Es más, la lombricompostera, desde que ustedes ya le agregan las lombrices, ahí ya solamente, muchachos, es esperar. ¿Sí? Lo único que ustedes tienen que controlar es la humedad. ¿En qué y de qué depende lo de la humedad? Era lo que yo les decía de la relación carbono-nitrógeno. ¿Sí? Si digamos que ustedes agregaron mucho material húmedo, como los de cocina, normalmente los de cocina, todo eso sale demasiada humedad, pues ustedes nunca, yo nunca agrego agua, a veces, dependiendo de la cantidad de humedad que tengan mis residuos. ¿Por qué? Porque a medida que estos van a ir degradándose, van a ir agregándole humedad al compostaje. Pero si digamos que ustedes hacen un compost con solo pasto, con acerrín y no sé, hojas de parque, pues pana, eso tiene que agregarle una cantidad de agua tremenda para que los microorganismos puedan trabajar, porque toda la mayoría de material es seco. ¿Sí? Ok, sí, sí, sí. Listo, tampoco mucha humedad y tampoco muy poca. Si tienen mucha humedad, estas viejas también se estresan con muchísima humedad, pero ya o sea, llegar a muchísima humedad es el caso más hipotético, ¿sí? Porque pues es ya tirárselo, porque de pronto no se agregó tanta cantidad de material seco, ¿sí? Pero digamos, hay muchas cosas que yo no he probado agregando a la compostera. Entonces, pues nada, muchachos, ahí sí es para que hagan pruebas. Prueben con muchas cosas que se puedan agregar. Por eso yo he tratado con muchísimos residuos secos, he probado con muchas alternativas. Y el que a mí más me gusta es el acerrín. Yo usé al comienzo cascarilla. La cascarilla, ¿qué pasa? La cascarilla es muy chiquita y no tiene tanta porosidad. Entonces no se oxigena tanto el compostaje. Pero igual la cascarilla también funciona. Sí, también funciona. Bueno, estos son como algunos medios para realizar la lombricompostera y que digamos qué cuidados debe tener, ¿sí? Esta que está aquí a la izquierda es así como yo hago mi compostera. Así. Yo tengo un plástico y lo pongo ahí es como de 2 metros, ¿sí? Claramente pues acá yo tengo el espacio y pues hago eso. Ustedes hacen una compostera, ahorita les voy a explicar en una caja y es el mismo proceso. Entonces yo pongo mi plástico, pongo material seco, material húmedo, material seco, material húmedo y pam, le pongo otro plástico encima, le pongo piedras para que este vaya generando un empuje hacia abajo y ya, ahí lo dejo. Y cada 15 días juiciosamente voy con una pala o pues con una pala y le hago volteo para que este se vaya oxigenando. ¿Listo? Este me gusta harto porque pues si se hace, si tienen la posibilidad de hacerlo al aire libre, como es material, el plástico es negro, si cuando en las tardes donde
se capta harta energía, uff, esta vaina se vuelve un horno. Entonces eso se descompone muy rápido, muy, muy, muy rápido. Pero no quiere decir que si no le da el sol no se va a descomponer. No, va a pasar el mismo proceso. El Ah, mismo eso proceso. está ahí lleno de lombrices, ¿sí? Dime. Eso está lleno ahí de lombrices, se Sí, supone. no, esto es compostaje, esto ya es compostado. Aquí lo que están haciendo es montando ya la lombricompostera. Ah, Pero hasta si ves que ahora ahí ya le están pasó poniendo por el ahí. alimento, esto ya es compostaje. Sí, pero digamos, esto ya son industrias que lo que hacen es que dejan el compostaje casi 3 meses y sí, o sea, entre más ustedes dejen descomponiendo la materia orgánica, es muchísimo mejor. Vea, hay gente, yo vi un video donde, mi primer video donde aprendí a hacer compostaje y el señor dejaba el compostaje haciendo un año y él solo usa compostaje, un año, pero al año esto ya es tierra. Entonces el señor todos los residuos que reúne, todos los residuos orgánicos que reúne de un año en su cultivo, los deja descomponiendo y esa es la tierra que utiliza para el siguiente año. Pero, o sea, entre más se deje, más se va a humificar, más va a generar procesos de descomposición, más microorganismos va a obtener, ¿sí? Entre más lento se haga el proceso. Los contenedores de plástico, estos son como unas cunas donde uno pone, pues los hace en madera, son mitad de barriles y lo que hace es que se pone ahí. ¿Esto que tiene de factibilidad? Pues que es más fácil de trabajar. Ustedes pueden mover esto, están a la misma altura, no tienen que andar agachándose, porque a mí me pasa que yo tengo que andar agachándome y revisando esa vaina y cuando lo voy a cosechar pues me toca estar agachado, ¿sí? Estas pues también son chéveres en ese caso alternativas. ¿Qué tiene también de bueno estos contenedores plásticos? Y ahorita uno que les voy a mostrar que yo tengo aquí en mi casa, que ustedes pueden hacer recolección de humus líquido. Si ustedes ven esta de que está aquí en el suelo, pues el humus se, se une con el compostaje y pues ese líquido va a quedar haciendo parte de la lombricompostera, ¿sí? Pero si ustedes quieren obtener también el líquido, pues entonces ustedes lo que hacen es que utilizan estas, las hacen con un ángulo de inclinación, cosa de que el líquido se distribuya hacia la izquierda o hacia la derecha, y le ponen una boquilla o un corcho, y cuando quieren sacar humus líquido, pues lo quitan y se ponen una botella, ¿sí? Este es en este sentido. Ahorita les voy a mostrar una que yo tengo, que yo ahí recojo humus líquido. Santi, una pregunta. Cuéntalo. ¿El humus líquido es igual o lo mismo, digamos, que el lixiviado, No, pero que pasó por la lombriz, ¿no? exacto. Eso que tú acabas de decir es tal cual, es lo mismo. Es lo mismo que el lixiviado, solamente que no va a salir como un lixiviado. Va a salir oscuro. Si ustedes ven el lixiviado que sale de los residuos orgánicos, es un lixiviado como verde, como blanco, ¿no? El humus de lombriz sale oscuro, sale como un color marrón, ¿sí? Porque ya ha sido procesado con todos los fluidos que genera también la lombriz, ¿sí? Una pregunta, ese humus líquido, es que ese humus líquido, un amigo también, digamos que sacó comercial, sacó unos tarros de humus líquido, pero una persona me dijo también que no debería oler tan fétido. No, eso no huele a feo. Yo tengo aquí unos que yo coseché hace poco y eso es igual que el humus. El humus jamás les va a oler a feo, parce. Ustedes lo huelen y les huele a tierra de bosque. Sí. Eso no tiene por qué oler a feo. Si les huele a feo el humus líquido, es porque esto quedó mal, esto está descompuesto. Y yo no usaría ese líquido ahí en ese sentido. ¿Yo qué haría con ese líquido? ¿Qué es lo que hacen en muchas industrias del humus? Porque digamos, yo mi humus lo produzco, pero yo sé que ese humus no viene con tanta cantidad de nutrientes. ¿Por qué? ¿Cómo hacen el humus líquido en las industrias? Esa primera parte que recogen de humus líquido, ellos no la usan de producto. Lo que hacen es que con este humus líquido vuelven a regar las lombricomposteras. ¿Qué están haciendo? Están nutriendo aún más el líquido. Cuando este ya vuelve otra vez a filtrarse y vuelve otra vez a salir de manera líquida, este ya sale con alta cantidad de nutrientes. Pero el primer recogido de humus, ese no va a salir con tanta cantidad de nutrientes. Sirve y uno puede utilizarlo. Y yo lo utilizo aquí con todo en el jardín, todo yo lo uso. ¿Mm? Santi, ese humus, a propósito de eso, y tú que tienes plantas de todo en ese jardín, ¿el humus aplica para todo en el cultivo? Sí, ¿Sí? sí, yo lo uso en todo. Yo lo uso en mi jardín, lo uso de manera foliar también. Sí, lo diluyo. Lo diluyo en como si 1 litro de agua. Entonces lo que uso es que es casi unos
200 mililitros, 300 mililitros de humus líquido. Sí, lo uso de todo, manera foliar, manera directa al suelo. ¿M? Pero para el cannabis, solo bandearse con humus líquido, eso no, eso no alcanza no alcanza una electroconductividad muy alta, no alcanza a ser una nutrición muy necesaria para las plantas de cannabis. Es decir, que el humus no me genera, pues no hay mucho peligro de sobrefertilización y eso. No, no, nada, nada, tú puedes abonar con humus. Pues es que yo he visto algunas empresas que usan humus líquido, pero le agregan otras cosas. Entonces hay que tener cierto cuidado donde compramos el humus de lombriz. No, yo ¿Sí? digo eso así, uno natural, Ah, no, orgánico, nada, así. nada, para eso tú lo echas y no hay problema de que haya sobrefertilización, nada. Lo que te digo, eso viene con bajas cantidades de nutrientes. Lo que pasa es que yo lo uso en mis cultivos, pues porque tú sabes que el cannabis requiere mucho nutriente. Sí, Entonces yo lo uso en mis lechugas, en mis aromáticas, porque para ellas es oro, para ellas es alta cantidad de nutrientes. Pero para el cannabis no, tú puedes usar, el cannabis y ya toca usar que humus, que FFJ, que FPJ, que el de Bionova, ¿sí? Toca usar humus y complementar con otras cositas, sí. ¿sí? O más bien las otras cosas, complementarlas con humus, ¿sí? Yo creo que más que todo eso el humus es un complemento. Ok, bien. La mejor es la manera sólida. El humus sólido es el que en realidad aporta la mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Listo, bien. Listo. Esto es lo que yo les decía que estas vermicomposteras las hacen con inclinación para que caiga el líquido en el balde. ¿Sí? Si ustedes no la hacen con inclinación, se les va a acumular en la parte de abajo todo el líquido y esto puede que hasta se empiece a pudrir. ¿Sí? Entonces toca hacerlo con inclinación y retirarlo cada cierto tiempo del humus. Esta nenita que ustedes ven acá a la derecha, esta es uno de mis tanques. Este fue de mis primeras vermicomposteras. Mis primeras. Yo la tengo hace 2 años. ¿Y yo qué hago? Yo aquí pongo materia orgánica, la pongo a descomponer y alrededor de el mes y los 2 meses de descomposición agrego las lombrices, ¿sí? Y aquí ella empieza a recoger los líquidos. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es que después quito el balde, cojo los líquidos y si algo los vuelvo a recircular o ya lo utilizo directamente, si yo quiero. Ok. ¿Mm? Este tubo que yo le puse acá es más que todo para oxigenar, ¿sí? Y las lombrices, ahí ellas como que conviven dentro del tubo, entonces ellas llegan acá, cagan, luego se vuelven a esparcir por todos los residuos orgánicos, vuelven acá, bla, bla, bla. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, beneficios del lombricompostaje. Entonces yo puse aquí unos beneficios, muchachos, para que ustedes se motiven. ¿Por qué? Nosotros aquí, más que todo, estamos haciendo estas charlas es por el cultivo de cannabis, ¿no es cierto? El cultivo de cannabis es de los cultivos que requiere mucha inversión. Y ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que requiere que el Sí. sustrato, que las macetas, que la luz, que esto, que lo otro. Entonces sería bueno buscar alternativas que nos hagan disminuir gastos pues para cultivar. Y una de estas puede ser en la nutrición. La nutrición es de las cosas en las que nosotros podemos intervenir haciendo nuestros propios fertilizantes. Lo que hablaba Pipe que día, hacer el FFJ, el FPJ, el IMO, hacer el lombricompostaje, el compostaje normal. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar a reducir costos en nuestros cultivos y además a generar unos cultivos orgánicos, Sí. totalmente orgánicos. Sí, 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 sí. listo. El aprovechamiento de los residuos, aprovechar los residuos de su casa, muchachos, colaboremos con el medio ambiente. Acá en Bogotá esos residuos van al mismo mierdero donde van todos los residuos de acá de esta ciudad. Entonces, aprovechémoslos en nuestras casas. Se obtiene conocimiento referente a los suelos y sus requerimientos. Ustedes se van a dar cuenta que este cuento también es muy bacano, porque a medida que ustedes van haciendo el compostaje y el lombricompostaje, ustedes se van dando cuenta cómo la materia cambia, que diferentes insectos van a irse agregando a los lombricompostajes. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes hagan su primer lombricompostaje, no va a tener, los únicos insectos van a ser las lombrices. Yo, como tengo cunas y las tengo hace mucho tiempo, esas cunas ya vienen con muchos insectos y fueron insectos que se fueron agregando de un momento a otro, que llegaron ahí porque se daban las condiciones, había alimentación, había humedad y todos llegaron solos, solos. ¿Listo? Bueno, y se obtiene, bueno, inoculación de nuestros cultivos. Todos estos fertilizantes, muchachos, inoculan nuestros fertilizantes de una manera increíble. O sea, son
fertilizantes que nosotros, si los hacemos si se toman harto tiempo, estos fertilizantes van a ir cargados con altas tasas de microorganismos y microorganismos benéficos para el suelo, ¿sí? Yo también lo que hago a veces es que, bueno, solo lo he hecho 2 veces cuando he ido de viaje, y es que hago capturas de microorganismos, como se hablaba un día en la clase de Felipe, y el compostaje también se puede inocular. El compostaje lo que hacemos es que hacemos capturas con arroz, pero eso sí lo que decía Felipe ese día es muy cierto, hay que tener conocimiento de los hongos que vamos a capturar, porque puede que estemos capturando un hongo que sea maligno, que no sea benéfico para nosotros. ¿Listo? Y ese después, este compostaje se puede inocular con estos microorganismos que además de los que ya tiene, vamos a saber que va a tener una gran cantidad de microorganismos benéficos para nosotros. Estos se inoculan con ese arroz se agrega en melaza con agua, y esa melaza con agua se diluye ese arroz y se agrega el compostaje y ya está inoculado. ¿Listo? Bueno, entonces ahora regálenme un momentico, voy a pasarme al celular y les voy a mostrar cómo armar una compostera. Bien, listo. Listo, entonces en un momento. Muchachos, recuerden que el jueves tenemos la continuación de la clase de Pipe de KNF y, y ya creo que terminamos clases, muchachos, entonces vamos a ver porque hay ciertos temas que quedaron pendientes. Pipe pues nos dijo que tiene como la intención de hablarnos de cómo crear un living soil, un sustrato vivo. Hay una clase pendiente de esquejes. Creo que la clase de iluminación también debemos reforzarla. Entonces, pues si están interesados me avisan y vamos a ver si organizamos, no sé si una segunda etapa con ciertas clases o continuamos derecho, pero no creo que alcancemos. Entonces, yo les voy Dime, contando. ya volví, cuéntame. No, Santi, le estaba contando que hay unos temas por ahí pendientes, entonces que estamos viendo a ver si montamos otras Ah, sí, clases para claro. continuar. No, y el que quiera postularse, si tiene algún tema que pues a todos nos pueda interesar, pues severo, o sea, Sí, aquí sí. hemos aprendido bastante. Esa es la idea, que entre Sí, todos bacano. creemos esto. Listo. Bueno, muchachos, les voy a mostrar aquí, espero volteo esta monda. Listo, vea. Bueno, vea, esa es la que yo les mostraba ahorita. ¿Tá? Ahí está. Pero entonces yo hago mi lombricompostaje hoy en día en estas. ¿Sí? Ok. Estas son las de la plaza de mercado. ¿Tá? Sí, preferiblemente que vengan de esas que vienen totalmente cerradas, ¿sí? Que no tienen estas mallas. ¿Sí han visto unas que son totalmente forradas? Ah, yo pensé que era mejor con esos huequitos. Ah, bien. O sea, mejor cerrar. Sí, no, es mejor con esas cerradas porque, digamos, yo qué hago con estas. A esta yo qué le hago. Yo lo que hago es que le pongo cartón a los lados para tapar la luz, sí, para que conserve la humedad y todo eso. Pero si ustedes consiguen cajas de esas que vienen totalmente cerradas, pues no tienen que agregar el cartón. Yo lo pongo es para que hacer como el efecto de pared, ¿sí? Bien. Listo. Bueno, vamos a comenzar con esto. Yo utilizo viruta. Esto es viruta. Consíganse, háganse amigo de un carpintero. El carpintero es severo socio. Vea, yo le compro al man, que eso es como cerca a mi universidad, y le compro 2 lucas. Vea, él por 2 lucas me da todo ese bulto. Ush. 2 lucas. Eso es resto, muchachos. O sea, los residuos es un cuento que, parce, uno se puede ahorrar muchísimo. Vea, entonces yo qué hago. Yo cojo, agrego una capa de la viruta, pero agrego una capa que es la capa más gorda de todas las capas que voy a agregar. ¿Por qué? Porque esta capa es la que va a recibir todos los líquidos que va a ir soltando la materia orgánica. Entonces yo agrego una capa grande, o sea que ustedes sientan que es un buen colchón para retener líquidos, ¿sí? De ahí también hay acerrín que es como más chiquito, ese también sirve, eso es lo mismo. ¿Listo? Bien. Ahora yo cojo, estos son mis residuos, pero espérame, pongo los guantes y no me vuelvo monda.
Listo. Entonces, ahí cogemos y empezamos a agregar los residuos. Vea, esto es lo que yo cojo, menos en una semana, unas 2 semanas. Y bueno, pues cojo, agrego. Ahí. Uy, vea, eso se ve, resto. ¿Sí pillo? Vea, digamos ahí la capita está bastante grande, entonces yo le quito. Yo le quito porque la agregué mucho. Vea, las cáscaras de huevo, hay veces que yo las agrego así directamente, pero para que sean más asimilables y se descompongan mejor, es mejor dejarlas secar. Yo las dejo secar al sol y las muelo y se descomponen mucho mejor. Pero pues a veces también las agrego así igualmente, mientras que se descompone, eso se va a volver mucho más blando. Vea, ahí todo lo que he agregado, hasta ahora se puede echar. Las cáscaras de naranja. Las cáscaras de naranja, eso se me olvidó decirlos ahorita, las cáscaras de cítricos, no es que no se puedan usar, las cáscaras vienen muy ácidas, entonces es mejor secarlas al sol por ahí unos 2 días. Ustedes se dan cuenta que esto se pone duro, ¿sí? En ese momento que están secas, ya se pueden agregar. Entonces digamos, bueno, como yo estoy compostando, pues no importa, yo las agrego así directamente. Pero si se las van a agregar directamente a la lombricompostera, es mejor secarlas. Mejor secarlas. Listo, ahí ya va una capa. Otra vez. Otra capa de acerrín. ¿Sí ven? Y yo voy así manteniendo mi relación de carbono-nitrógeno. ¿Sí? Yo voy haciendo que esto sea más homogéneo. Hago mis capas de lasaña. Hago capas donde se va a oxigenar todo el compostaje y no va a haber riesgo de que se me pudra. Porque yo he visto, digamos a mí cuando se me podría el compostaje, era porque yo no usaba esta cantidad de material seco. El material seco es muy importante. Por eso es que se pudre muchas veces el compostaje y es porque no utilizamos buena cantidad de material seco. Y es que a veces no es tan fácil de conseguir, pero lo que les digo, hojas del parque, residuos de carpintería, Ahí es donde sirve el pasto. todo eso mucho. Dime. Ahí es donde sirve el pasto. También, pero el pasto seco, porque si tú pones pasto húmedo, es un residuo húmedo, que tiene bajos contenidos de agua, pero sigue siendo húmedo. Vean, acá yo también voy a hacer eso. Vean, pillen. Este es el pasto que yo cojo del parque. ¿Sí pillan? Está un poquito más seco porque lo tengo hace como un mes aquí guardado. Pero también esa vaina para adentro. Para adentro hago una capita de pasto. Y lo despicho bien, que quede bien comprimido. Y eso debe ayudar también para los olores, ¿no? El pasto. Sí, también. Y eso que este pasto huele a mierda. Pero sí, eso ayuda mucho. Cuando se empieza a descomponer, esto genera olores neutros. Sí, para que tengan cuidado con el pasto del parque, porque pues a veces con el bollito del perro y Sí, claro. entonces pues nada, bueno, ahí ya agregué. Entonces ahora otra capa de residuos orgánicos. Ay, vean, no he agregado la tierra, pero pues la tierra se agrega la primera capa de residuos orgánicos. Vea, espera, ya traigo más residuos porque me quedé sin residuos, pero bueno, vea la tierra así, ¿bien? Tierrita, solo así, espolvoreada, ¿sí? Ahí ya, eso estoy inoculando resto. Por pedacito de tierra no se imaginan la cantidad de microorganismos que hay ya, breve. Eso fue todo, nada más de tierra. Yo no le agrego más porque cuando termine el proceso eso se vuelve terrible. Pero es que, aquí no hay residuos. Oye. Lo revisa a su novia, a la moza, al que sea, pero es buenísimo. Y digamos en un punto cuando yo ya empecé a hacer composteras me empecé a quedar sin residuos orgánicos. Entonces yo pedí a mi familia que me los diera. ¿Sí? Pero es que todas esas unas... Hay, digamos que en esa canasta, Santi, se supone que cuánto va a salir. No sé, yo más o menos por canasta saco aproximadamente unos
¿qué te digo yo? Unos 16 a 22 kilos de humus de lombriz. Sí, señor, eso es. Vea, y hay que hacerlo bien compacto para que genere harto, harto, harto. ¿Listo? Ahora, otra vez, otra capa de viruta. Plan, plan, plan. Voy a bajarla hasta esta capa, le podría poner otra, pero pues más o menos para explicarles, ¿no? Listo, vea, está. Preferiblemente que quede toda cubierta, que no quede nada así al ojo. ¿Por qué? Porque las moscas, entre menos quede materia orgánica al descubierto, menos cantidad de generación de moscas van a tener. Pero a veces es imposible, parce. O sea, yo he hecho compostaje mucho tiempo y las moscas lo único es atacarlas, hacer hacer el de la infusión de ajo con cebolla y eso aleja tremendamente las moscas. Pero pues yo como lo tengo aquí en la terraza, pues yo la verdad dejo que se genere, no me preocupa mucho. Sí, A mí me ha pura funcionado bastante para las que diga. moscas espolvorear diatomeas sobre la superficie. Con las diatomeas no crees ninguna mosca por ahí cerca. Ah, vea la que dice el parcero, esa no la sabía, severo tipcito, vea, con diatomeas pueden utilizarlo. Me imagino que también las diatomeas se pueden usar, echarlo de manera líquida y en spray. Bueno, esto les quería mostrar que esto es una vermicompostera que ya tiene alrededor de 3 meses, ¿sí? 4 meses. Vean, hay cosas que siguen estando todavía sólidas porque son huesos. Vea, la pepa del aguacate es una vaina que se demora un año casi descomponiéndose, vea, pero vea, esto ya, vea cómo sale el lombriz. Vean estas desgraciadas. Chévere. Esas son las trabajadoras. ¿Cuánto va a durar Vea, eso ya ahí, no sé. Santi, ese proceso? ¿Cuánto va a durar ahí? Dime, no, esta ya está, esta es de las últimas, o sea, de las que ya están para cosechar. ¿Yo qué hago? Ah, bueno, para cosechar, ¿yo cómo hago? Entonces uno dice, uy, pero es que el humus viene con muchas lombrices y cómo hago para sacarlas. ¿Yo qué hago? Vean, esta es mi lombricompostera. Yo para cosechar mi humus, lo que hago es que cojo y corro toda esta materia, todo este humus, vea eso. Corro todo el humus para allá, vean esto. Esto es tremendo, estos días se reproducen como conejitos. Vea, toda la materia la mando para allá y pongo aquí materia orgánica. Entonces, ¿qué hago? Como ya no hay comida en ninguna parte de esta zona, ellas se van a venir hacia esta parte. Cuando todas ya estén capturadas en esta parte, yo hago la cosecha de esta zona. ¿Sí? Y así es que retiro las lombrices. ¿Sí? Hay veces que se van a quedar lombrices en el humus, no importa. Que ustedes tengan lombrices en sus macetas y eso, no importa. Las lombrices no se van a comer sus raíces, ellas solo van a ir directamente a la materia orgánica, van a ir van a seguir descomponiendo materia orgánica mientras que están en las macetas. Sí, eso es una manera, también las pueden tamizar y sacarlas una por una, pero es que sacarlas una por una, aquí yo creo que hay no sé, unas 50, 60 lombrices, entonces imagínense de una, más. ¿no? Sí, yo creo que Santi, más, la ¿y qué es verdad. cosechar el humus? O sea, ¿dónde está el humus? ¿Ahí ya hay? Claro, mira, es que lo que pasa es que hay mucha parte sólida todavía, pero es que, mira, la mayoría, mira, esto es humus. Mira, voy a sacar este pedazo de tierra. Mira, esto es humus. Ah, ok. Mira, todo eso ya que se ve negro, Sí. todo ese suelo, por eso es que la tierra es negra. La tierra es negra porque tiene altos contenidos de materia orgánica. ¿Sí ves? Esto ya es humus, esto ya es humus. ¿Yo qué hago? Yo lo tamizo. Yo saco el humus y lo tamizo. ¿Por qué? Porque en el proceso de descomposición y en el proceso del lombricompostaje hay varias cosas que se toman un mayor tiempo. Entonces yo lo que hago es que la tamizo y queda todo el humus abajo y las partes que siguen siendo muy grandes y muy sólidas, yo las vuelvo a lombricompostar o a compostar. Las puedo volver al compostaje para que se sigan descomponiendo. Ok. O sea que si tú dejas eso ahí por, no sé, mucho tiempo, eso todo se va a convertir en humus. Sí, Todo. claro, tal cual todo. Y lo que yo les decía, o sea, esta pila podría ser fácilmente de compostaje.
¿En qué se diferencia el humus al compostaje? En la cantidad de lombrices. ¿Sí? Si ustedes tienen 50 lombrices haciendo el proceso, eso se va a generar es puro humus. Si ustedes tienen una lombriz nada más, acá se va a generar es puro compostaje, porque se va a descomponer solo, sin la ayuda de las lombrices. ¿Sí? Vean, o sea, vean. ¿Sí? Cuando inicia el proceso, cuando finaliza. Listo, muchachos. Pues nada, muchachos, la verdad, eso sería todo. Esto es lo que yo he aprendido pues en estos años de compostaje y lombricompostaje. Es un cuento que me encanta, bueno, la parte de los residuos es una vaina que me encanta muchísimo. Y pues que nada, los invito a que hagan sus composteras, a que utilicen este fertilizante que les va a aportar muchísimo en ahorrar y en utilizar un fertilizante que les aporta mucha microbiología al suelo y nutrientes. Por ahí creo que está Jonathan. Jonathan también hace humus. El Parce también vende la cría de lombriz. Parce, eso es una excelente alternativa, muchachos. Y pues nada, lo que necesiten, a la orden. Listo, Santi. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Chévere haber visto en vivo y en directo cómo es esta vuelta. Entonces, pues no sé si alguien tiene preguntas, muchachos. Pues creo que las fueron haciendo ahí de una vez, Y si que tienen estuvo bien. preguntas, Entonces, muchas gracias. Nos vemos el jueves, listo. muchachos. Recuerden que el jueves terminamos la clase de Pipe, de KNF. Listo, listo, Ahora, estamos hablando. Bueno, Listo. muchachos. Entonces nos vemos ahí. Que estén bien todos, muchachos. Hasta luego. Chao, gracias.